Hasta ahora hemos trabajado con funciones que tienen n componentes y solamente nos da un número. Entonces ya hemos trabajado con ellas, ya hemos visto cómo se calculan las derivadas parciales de orden superior y cómo con las derivadas parciales podemos obtener la derivada direccional. Entonces ahora trabajaremos con, no solamente nos va a dar un número, sino nos va a dar m números. Entonces, de la misma manera tenemos n variables y vamos a obtener m números donde cada uno de esos números va a ser una función que depende de esas variables. Tenemos una función y así nos vamos hasta tener esas m funciones. Un ejemplo de estas funciones es, por ejemplo, esta función que tenemos que depende de x, y, z. La primera entrada es x al cuadrado menos y, z. Esa sería la primera función. Y la segunda función es e a la x, y, z. Esta función tiene tres variables. Entonces vamos de R3 y como nos da dos entradas, nos da dos funciones, va a R2. Entonces, por cuestiones de vistas geométricas de nuestro cerebro y en el entorno en el que trabajamos normalmente, solamente podríamos visualizar las gráficas de las funciones que tengan solamente una componente y vayan de 2 o 3. Y en realidad solamente podemos visualizar la imagen, que la imagen es tal cual, son las curvas con las que ya hemos estado trabajando, como las curvas paramétricas. Y entonces, para hablar de diferenciabilidad de estas funciones de n componentes a m componentes, resulta que la función compuesta de esas, la función que se define f como cada una de estas m funciones, pues va a ser diferenciable si cada una de estas es diferenciable. Entonces, no vamos a entrar a detalle con esto de la diferenciabilidad, pero sí vamos a entrar con el objeto que nos da la diferenciabilidad, que como habéis visto es la diferencial, y resulta que para este caso la diferencial le corresponde a esta matriz. Entonces, igual tenemos nuestra función con m componentes y cada una de esas componentes depende de n variables. Y entonces a esto, el que habíamos trabajado con el gradiente, y ahora vamos a estar trabajando lo que es la generalización del gradiente, se le conoce como la matriz jacobiana o el jacobiano. Y está compuesto de la siguiente manera. Entonces va a ser una matriz es solamente un reacomodo de ciertos objetos, una ordenación, reacomodo de ciertos objetos, y va a estar dado de la siguiente manera. Si nos vamos por renglones, entonces la función se mantiene la misma. Por ejemplo, aquí es la función 1 y lo que cambian son las derivadas con las que vamos a estar respecto a quién estamos derivando. Entonces abarcamos todas las derivadas. El segundo renglón va a ser para la segunda función. Igual derivamos respecto a todas las variables. Y así nos vamos hasta abarcar las m funciones. Entonces eso es si nos movemos horizontalmente. Si nos movemos verticalmente, lo que vemos es lo que varía es la función y se va derivando respecto a la misma variable siempre. Igual, en la segunda, la variable va a ser respecto a la segunda, derivamos todas las funciones respecto a la segunda y así nos vamos hasta abarcar hasta la última variable, que sería en este caso la n. Entonces, dicho de esta manera, el jacobiano lo podemos ver, ya sea, si nos movemos horizontalmente por renglones, como lo que cambian son las variables, entonces lo podemos ver como el vector gradiente. Entonces, el primer renglón es el gradiente de la primera función, el segundo es el gradiente de la segunda función, y así nos vamos hasta el enésimo renglón, es el gradiente de la enésima función. Y si nos vamos verticalmente, lo que varía es la función. Entonces verticalmente es todas las funciones respecto a la misma variable, que sería la derivada de x1. El segundo renglón sería respecto a x2 y así nos vamos hasta abarcar la última variable, que sería la enésima. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Entonces vamos a sacar el jacobiano de nuestra función que tiene dos variables, x y y nos lo manda. La primera función es esta, x al cubo, y al cubo, menos 3x menos 12y más 12. Y nuestra segunda, esta sería la función 1, y nuestra segunda función sería x más 2y. Y entonces, el jacobiano, si lo vemos
horizontalmente, como hemos dicho, lo vemos como gradiente. Entonces vamos a sacar el gradiente de la primera función. Entonces aquí sería de la función 1, la derivada respecto de x. Y el siguiente componente sería de la función 1, pero la derivada respecto de y. Y el segundo renglón sería de la función 2 la derivada respecto de x y de la función 2 la derivada respecto de y. Entonces, trabajando de esta manera, la función 1 la derivamos respecto de x, entonces todo lo que tenga y es constante, esto es constante para x. Esta es una constante tal cual el 2, entonces solamente derivando respecto de x nos va a quedar 3x al cuadrado menos 3. Entonces esta es esta derivada que tenemos ahí. Y ahora derivando respecto de y. Y ahora respecto de y, las que son constantes son lo que tengan x. Entonces esta es constante, solamente derivamos respecto de y y nos va a quedar 3y al cuadrado menos 12 nada más. Entonces ya terminamos la primera función y ahora vamos a irnos con la segunda. Entonces respecto a la segunda función, entonces derivando respecto de x, para y esto es constante, entonces esto se va a hacer 0, solamente nos queda la derivada respecto de x que es 1. Y ahora respecto de y, ahora x es constante, derivado respecto de y, 2y nos queda 2. Y esta sería nuestra matriz jacobiana. Entonces, es sacar gradientes como ya lo hemos estado trabajando, pero solamente ahora van a ser varios de estos. Uno dependiendo de cada entrada que tengamos. Ok, entonces ahora vamos a utilizar, vamos a obtener la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces, lo que nos está diciendo, tenemos una función g que tiene m componentes y obtenemos n, diferenciable en x0. Este x0 tiene m componentes. Y tenemos una función f que va de n componentes y obtenemos p componentes. Entonces, primero vamos de g, que va de m componentes a n componentes, y f va de n componentes a p componentes. Entonces, empezamos en m, pasamos a n, con g, y ya con n pasamos a p. Entonces, vamos un camino desde m hasta p cuando hagamos la composición. Entonces, la composición g compuesta con f, que va de m a p, resulta que es diferenciable porque tanto g y f lo son, y el jacobiano de la composición, que es una matriz, va a ser igual a el jacobiano de f evaluado en g multiplicado por el jacobiano de g. Y bueno, esto se multiplica porque ya en matemáticas 3 van a ver en álgebra lineal que las matrices, toda matriz le corresponde a una transformación lineal y viceversa. Y cuando componen dos transformaciones lineales, resulta que en matrices se ven como multiplicaciones. Por eso, la composición, el jacobiano de una composición es la multiplicación de esas dos matrices. Que si nos acordamos, la regla de la cadena nos dice que la composición de f por g es igual a la derivada de f evaluada en g por la derivada de g, que es la versión de una dimensión de lo que tenemos acá arriba. Entonces, vamos a utilizar esto para obtener una fórmula de la regla de la cadena con la que vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos una función que depende de x y y resulta que tanto x como y dependen de ds y t. Y a esta función que nos va a decir cómo dependen le vamos a llamar g. Entonces, como f depende de x y, pero x y dependen de s y t, por lo tanto f depende de s y t. Y nos podemos preguntar entonces cuáles son las derivadas de f respecto de s y respecto de t. Entonces, lo que nos dice el teorema de la regla de la cadena nos está diciendo que esa composición la podemos obtener con la multiplicación de los jacobianos. Entonces,
sacamos el jacobiano de f, como solamente nos da una variable que depende de x y y, es el gradiente y es la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Y el jacobiano, como si son dos funciones, tenemos la de x y la de y cada una de esas depende de s y t. Entonces aquí tenemos el gradiente de x y aquí tenemos el gradiente de y. Y la composición, como depende de f y de s y t, entonces su jacobiano pues, va a ser el gradiente de la función respecto de s y la función respecto de t. Entonces, usando el resultado que tenemos, el jacobiano de la composición, que es esto, tiene que ser igual a la multiplicación de los jacobianos que teníamos, que es esto. Y rápidamente, lo van a ver a detalle en álgebra lineal, cómo es la multiplicación de matrices. Resulta que tenemos que multiplicar, hacer el producto punto de este renglón con esta columna, que es este resultado que está aquí, y nos da la primera entrada. Y para la segunda entrada tenemos que hacer el mismo renglón, ahora por la otra columna, y nos da, producto punto, nos da esta entrada. Y entonces tenemos que esta entrada tiene que ser igual a esta entrada y la segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada por ser una igualdad. Entonces nos queda esto que está aquí. Que para aprendérnoslo, podemos ver que la derivada de f respecto de s tenemos que estar, siempre aparece en esta diagonal lo que estamos derivando y vamos a abarcar así todas las derivadas que tengamos posible. Y aquí va a aparecer la misma respecto de x y acá la de respecto de y. Y va a pasar lo mismo que en t. Ahora cuando derivamos respecto de t, la t va a ocupar el lugar de la s. Entonces, si tuviéramos que la función también depende de z, entonces tendríamos otro sumando que va a tener la misma estructura. Va a ser la parcial de f respecto de z multiplicado por la parcial de z respecto de s. Y aquí lo mismo para t, sería más la derivada de f respecto de z por la parcial de z respecto de t. Y si tuviéramos que la función x, y depende de otra variable, por ejemplo, digamos de p, nos quedaría la derivada de f respecto de x por la parcial de x respecto de p más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de p. Eso si dependiera solamente de x, y si depende de z de la misma manera. Parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de p. Y entonces, haciendo un pequeño ejemplo de esto, entonces f depende de x, y, pero x y dependen tanto de s y t. Entonces nos podemos preguntar cuál es la derivada de f respecto de s. Aplicando la regla de cadena nos queda que es la parcial de f respecto de x por la parcial de x respecto de s. Esta tiene que estar evaluada en s y t y más la parcial de f respecto de y evaluada esta en s y t por la parcial de y respecto de s. Entonces, calculamos la parcial de f respecto de x, que esta y es constante, y la derivada respecto de x cuadrada nos queda 2x, por la parcial de x respecto de s solamente nos queda 1, más la parcial de f respecto de y, x al cuadrado es constante, la derivada de la exponencial es ella misma, por la derivada de y respecto de s, que vemos aquí, la derivada de dentro es t, y la del logaritmo es 1 entre lo que está dentro nos queda este. Entonces, como la función depende de s y t, todo lo tenemos que escribir en s y t. Por lo tanto, donde aparezca x e y, que son estos dos, tenemos que poner para x s menos t y para y logaritmo de st. Entonces, por lo tanto, nos queda 2 x, que es s menos t,
que nos quedaría logaritmo de s y t por 1, queda tal cual, más x al cuadrado, que es s menos t elevado al cuadrado, por e a la y, que nos queda e al logaritmo de s menos t, y por t entre s y t. Que lo único que faltaría sería simplificar esto. Utilizando la fórmula, hasta ahí ya está correcto, pero se puede simplificar, que nos queda que es 2s menos t, como e y el logaritmo son inversas, solamente nos queda s por t, más s menos t al cuadrado, igual nos queda solamente s por t, y aquí se cancela un t y nos queda s, y este sería el resultado. Y de la misma manera podríamos calcular quién es la derivada de f respecto de t, que sería aplicar la misma fórmula, que sería la derivada de f respecto de x, evaluada por la derivada de x respecto de t, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y si notamos, aparece lo mismo aquí en las dos derivadas. Entonces, lo único que tenemos que calcular es la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t.